Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Tú eres poderoso, Padre, y que este mensaje sea solamente de ti, de parte de ti, Señor Jesús. Que sea tu palabra, Señor, y no el hombre, Señor. Que para que llegue al corazón de mis hermanos y los que nos escuchan. En nombre de Jesús, amén. ¿Podéis sentarse? Bien. Tenía una introducción, pero luego estaba sentado y estaba pensando en cómo introducir. Pero bueno, se me vino a la mente imaginarse que hay un militar, ¿no? Y ha fallecido, ha muerto en combate. Y le toca a alguien avisar a su familiar, ¿no? Y su compañero, como los militares, y se llaman sus binomios, ¿no? Sus amigos, su compañero que anda con él, pues dice, voy yo, ya que soy su compañero y su binomio aquí en combate, pues voy a ir yo. Y se acerca, va a tocar la puerta, y lo difícil que debe ser decirle a alguien que conoces, a la mujer o familia de alguien que ha sido amigo durante muchos años, y cómo decirle que ha muerto, ¿no? Es difícil. Por eso antiguamente venían en coches negros, desde lejos, muy despacio, venían a veces con sirena para que ya la persona lo sepa de antemano y sea menos difícil, entre comillas. O venían con la bandera, ¿verdad? Y se postraban ahí, porque debe ser complicado decir a alguien que está muerta o muerto. Imagínate también un médico, ¿no? Que sabe que la persona que va a atender ahora tiene cáncer. ¿Y cómo decirle, oye, tienes cáncer? Imagínate si el médico dice, voy a ser guay, para no lastimarlo o no dañar sus emociones, voy a hacer que entre y le voy a decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo va bien? Sí, voy bien, sí, genial, todo va bien. Tienes un problemilla nada más y bueno, lo vamos a solucionar. ¿Tú crees que esa persona sería consciente de su daño? No, ¿verdad? Entonces, si te toca decir, mira, tienes esto, y si no lo arreglamos ahora vas a morir, aunque parezca duro, es la realidad. Bueno, y la introducción que puse ayer es, ¿alguna vez has heredado algo de lo que no tuviste la culpa? Por ejemplo, una deuda vieja de alguien, de un familiar o de alguien, o quizás una buena o mala reputación. Por ejemplo, en el colegio. Es que entro al colegio y soy el último de los hermanos. Y dicen, pues, como nos decían a nosotros en Perú, mi hermano menor, tú eres hermano de los chiquini. Sí, debe ser igual que los otros. Y mi hermano menor se comportaba para que no le dijeran nada, pero muy bien. Pues nada, a veces esta palabra es complicada. Heredamos algo que no hemos hecho nosotros, pero es una reputación que tenemos. Bueno, vamos a entrarnos en el mensaje. Pues hemos visto Romanos 5, el versículo 12, ¿verdad? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Bien, para empezar de lleno tenemos que comprender bien, al menos yo, pero vosotros también, comprender bien e interpretar bien el texto. Porque aunque yo esté hablando aquí, aunque esté prestando el mensaje a vosotros, yo no soy infalible. Infalible es la palabra de Dios, ¿verdad? Yo puedo errar, yo puedo equivocarme, y nunca debéis confiar en los hombres, porque la Biblia misma dice, maldito el hombre que confía en hombre. Aunque somos hijos de Dios, aún tenemos esta carne, este pecado que mora en nosotros, que todavía está en nuestra mente, en nuestro corazón, y que algún día llegaremos a la presencia de Dios y seremos totalmente glorificados en Cristo, ¿verdad? Bueno, nosotros tampoco, esta iglesia no es como la iglesia universal, voy a decirlo así, que está en Roma,
donde el que habla es infalible, sino la iglesia es infalible, sino el magisterio es infalible si falla la iglesia, y si falla el magisterio, el papa es infalible. Pues dentro del dogma papal está que el papa es infalible. Pero bueno, yo no soy ni el papa, ni el papá, ni la patata, ni nada. Así que yo me rindo a los pies de Cristo y hay que intentar entender el texto, hablar y decir lo que dice el texto, no lo que pensamos que dice el texto. Y esto nos ayudará bastante, me está ayudando a mí. Muy bien, dicho esto, el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. El pecado entró en el mundo por un hombre. Bueno, ¿qué significa el pecado? El pecado no es solo, a veces decimos, sí, el pecado es errar, que no está mal. El pecado es, a ver si me acuerdo, es no dar en el blanco, como un arquero que sí está bien, está muy bien, pero va más allá. El pecado, bíblicamente, dentro del contexto, tiene un significado más duro todavía. Dice, no es solo un error o una mala acción, sino una condición. El pecado es una condición radical y profunda que afecta toda la naturaleza humana. Es una condición. Quédate con esto, es una condición. Por ejemplo, algunas definiciones para aclarar un poco más esto. El pecado, fundamentalmente el pecado, es cualquier falta de conformidad con la ley de Dios o cualquier transgresión de ella. Incluye tanto hacer lo que Dios prohíbe como hacer lo que Dios, no hacer lo que Dios ordena, ¿no? La comisión y la omisión, si Dios ha ordenado hacer esto y no lo haces, si no haces su voluntad, es pecado. Ya veis que no solamente errar, sino no hacer lo que Dios ha dicho. Y esto está en nuestra condición de pecado, el no hacerlo. Cuando hablamos del pecado, por ejemplo, es que hay muchas formas de decirlo, original o de culpabilidad, como queréis decirlo, todos los seres humanos nacen en un estado de pecado. ¿Y heredado por quién? Por Adán. ¿Debido a qué? A la caída. Todos somos considerados culpables ante Dios. ¿Desde cuándo? Desde el nacimiento. O desde que estamos dentro del vientre, ¿verdad? En la matriz. Desde el primer segundo. Todos somos considerados culpables de pecado ante Dios desde el nacimiento. Somos corruptos totalmente. ¿Esto qué significa? Que el ser humano sea... esto no significa que el ser humano sea tan malo como podría ser, sino que el pecado ha afectado todas las áreas del ser humano. ¿Vale? El pecado ha afectado al ser humano. ¿En qué ha afectado? En su mente, ha afectado en sus emociones, en su cuerpo, en su voluntad. Por lo tanto, el hombre natural es incapaz de ¿qué? Cuando está en bajo pecado, de salvarse a sí mismo. Es incapaz. O de buscar a Dios por su propia voluntad. Vino Cristo y todos lo negaron. ¿Esto qué trae? ¿Qué cosas trae? El hombre pecador por naturaleza, pues trae rebelión contra Dios. Pues más allá de romper cualquier regla, el pecado es una rebelión activa ¿contra qué? Contra la soberanía de Dios y una falta de ¿qué? De reverencia ¿a qué? A su santidad. También trae falta de glorificación, de dar gloria a Dios. El pecado es
esencialmente fallar en honrar, en admirar y a glorificar a Dios como Dios. Así que dicho esto, en resumen es que el pecado es una corrupción de la naturaleza, una deuda impagable y una rebelión que separa al hombre de Dios, haciendo que la gracia de Dios sea ¿qué? La única esperanza de salvación. ¿Por qué? Porque somos enemigos. Bueno, los que hemos nacido en Cristo Jesús no, pero el mundo es enemigo ¿de quién? De Dios. Mira, Romanos 5:10, un poco más atrás, dice, porque estamos en Romano, ¿verdad? Todos estáis ahí, ¿no? Con su Biblia, con su tablet o móvil. Porque si siendo, dice, enemigos, fuimos reconciliados con Dios. ¿En qué éramos? Antes de venir a Cristo, enemigos. ¿Cómo están? ¿Cuál es su estado de aquel que está en el mundo? Es enemigo de Dios. Bueno, sigamos. El texto dice también que aparte del pecado, ¿qué más entró? ¿Qué más pasó? La muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice, el pecado entró en el mundo. Muy bien. El pecado, ¿qué cosa vio el pecado? A ver si es que lo podéis comprender. Yo he puesto, el pecado vio la luz detrás del túnel a causa de un hombre. ¿Sí? ¿Ha visto la muerte? Cuando alguien va a morir y ve la luz al final. Así, en todo ese transcurso, la muerte dijo, yo por aquí entro al mundo. Por aquí yo voy a entrar. ¿Por medio de quién? Del hombre, del pecado del hombre. La muerte es la consecuencia del pecado. Entró al mundo la muerte entró por el pecado. Esto ya lo he explicado. Muy bien. Entonces hemos dicho que el pecado entró al mundo, la muerte por el pecado. Así la muerte pasó a todos los hombres, dice. Por tanto, como el pecado, Romanos 12, seguimos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, la muerte, ¿qué pasó con la muerte? Así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Hemos visto que ha entrado el pecado, uno, ¿no? Por causa de la desobediencia. Luego, por el pecado que ha entrado, la muerte. Y luego se ve que se extiende ¿a quién? A todos los hombres. Por tanto, todos estamos o están, los que no están en Cristo, muertos. ¿Verdad? Muertos. Así que Pablo está utilizando la palabra muerte. No dice que el pecado pasó, aunque sabemos que por causa de un pecador todos pecamos, porque es la imputación, pero está diciendo que la muerte pasó a todos los hombres. Ese es el estado en que está el ser humano, pecador, imputado por Dios, pero su estado es de muerte. Está tanto natural, porque morirá, porque moriremos, ¿verdad? Me estoy adelantando, creo, el mensaje, el punto, pero moriremos, seremos enterrados, estaremos bajo tierra, físicamente estamos muertos, pero espiritualmente también. Moralmente, en nuestra mente, en nuestro corazón, estamos muertos. Así que la muerte entró como una consecuencia natural del pecado. ¿Y qué más pasó? Que la muerte se ha extendido a todos, no a un solo hombre, no a unos cuantos, a todos. Porque ahora es muy común cuando hablas con alguien, no recuerdo si con algún testigo de Jehová, pero si hablas con alguien de otra religión, no vamos a decir las religiones X, te dicen que son buenos. Si yo no hago nada malo, si yo no soy tan malo,
como él, como el otro que sí ha hecho, sí hace. Yo no. No soy cristiano practicante, pero culturalmente yo me considero bueno. No eres bueno, eres malo. Estás muerto en tu delito de pecado y eres pecador. Todos los hombres, todos, ni uno se salva. Todos los hombres creados por Dios son pecadores por causa del pecado de uno, ¿verdad? Así que, como Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Así que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muy bien. Voy a adelantar esto. Luego vemos que viene la ley. ¿Vale? En el versículo 13 dice, pues antes de la ley había ¿qué? Pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No está diciendo que no había, está diciendo que había, existía el pecado y también la muerte, ¿verdad? Por sus hijos de Adán murieron, todos los hombres murieron, así que la muerte estaba presente, pero como no había ley escrita, como no había una ley escrita, no había algo que podamos decir legalmente, pues soy pecador. Pues luego viene en Moisés la ley escrita, ¿verdad? En una piedra tallada en las piedras, sí, chulo, ¿no? Tallada en la piedra. Viene la ley escrita. Pues esta ley escrita aflora el pecado del hombre, descubre el pecado del hombre y lo culpa de pecado, ¿verdad? Pues desde Adán también estaba la ley, porque había un mandato de si desobedecías, si que no hacías caso, la paga de esa desobediencia, de esa transgresión, era la muerte. ¿Dónde estaba la ley? En su corazón. Porque estaba directo. Porque el mismo Creador, el mismo Dios, a su creación, a Adán, le dijo, de este árbol no comerás. El día que comieses, morirás. Su mismo Dios directamente se lo estaba diciendo. Así que sí estaba la ley en su corazón. Y luego viene Moisés, viene la ley escrita que aflora, que da, que revela, que hace que se vea la ley y que legalmente esa ley, ese pecado sea imputado. ¿Y en dónde lo imputa? En todos los hombres, ¿verdad? Ahora todos los hombres son pecadores por causa de uno. No todos los hombres estuvieron ahí, comieron del árbol, solamente uno, pero por causa de ese uno todos somos pecadores. ¿Vale? Muy bien. Hemos visto que entró el pecado, luego la muerte, luego la ley, y todos hemos transgredido la ley. Todos hemos transgredido, todos somos culpables. Y entonces, en el versículo 14 dice, no obstante, reinó, ¿qué cosa? Reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura de aquel que había de venir. Así que aquí vemos que reina la muerte y que también hay algo más importante, que dice que aún los que no pecaron a la manera, aún los que no pecaron a la manera de Adán, ya sabemos que el reino de la muerte es desde Adán hasta todos los hombres, aún desde Moisés y con la ley todos están bajo la muerte, pero dice, aún sobre los que no pecaron con una transgresión semejante a lo de Adán. Ya lo he dicho, todos los hombres no estuvieron ese día frente al árbol. No pecaron de la misma manera, dice. No pecaron de la misma manera. En un mundo, ¿qué significa esto? En un mundo donde no había pecado, en un mundo donde solo existía el bien,
un hombre y una mujer tomaron una decisión que lo cambiaba todo. El versículo 14, Pablo describe la transgresión de Adán como un pecado ligeramente diferente al nuestro. Y más adelante lo presenta Pablo mismo como viviendo y reinando ¿en dónde? En nuestras carnes. Aunque esta no era la situación de Adán antes de la caída. Es importante entender que Adán, cuando fue creado por Dios, no tenía pecado ni uno. No existía ninguna fuerza que ocupase, una fuerza de ocupación en su carne. Por tanto, su decisión por desobedecer, digámoslo así, fue consciente. Consciente que estaba transgrediendo un mandato directo de parte de Dios. Fue consciente. Por eso Él es culpable y todos en adelante lo somos. Desde la perspectiva de Pablo, todos nosotros nacemos ahora con este deseo interior de pecar, de no hacer lo bueno. En Romanos 7, 17, 20 dice, el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo describe el conflicto interno en su naturaleza humana, donde el pecado que mora en mí, dice, en la carne, actúa como una fuerza ¿de qué? Esclavizante, que impide hacer el bien y los deseos, bien de sus deseos. Pablo aclara que aunque la mente quiere obedecer la ley de Dios, el pecado que habita impulsa a cometer ¿qué? Los malos deseos. Imagínate los que no están en Cristo, los que no están con Cristo, los que no han nacido de nuevo, están muertos, su voluntad, sus deseos. Así que hay una corrupción moral total. Vamos a ir más adelante. Adán, vamos a hablar de Adán. A la diferencia de Adán, que los demás hombres, Adán no fue creado en corrupción moral, no nació en pecado y tampoco en muerte, ni tanto física ni espiritualmente. Él fue creado ¿a qué? A la imagen de Dios. Adán fue creado a la imagen de Dios. Génesis 5.1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre. Hablando de Adán, a semejanza de Dios lo hizo. ¿A semejanza de quién hizo Adán? De Dios. Luego, los hombres. Ahora dice, más adelante en Génesis 5.3, el versículo 3 dice, ahora dice que Adán engendró ¿qué? Un hijo. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo ¿a qué? A su semejanza. Ya no es a la semejanza de Dios, sino semejante a la imagen corrupta y distorsionada de Adán. Y así sucesivamente todos los hombres. ¿Lo entendéis o lo comprendéis? Todos los hombres ahora estamos bajo la misma condición humana, la imagen de Dios distorsionada, corrupta. Y bueno, a su hijo lo llamó Sed. Ahora, ya no es la imagen de Dios, sino la imagen distorsionada y corrupta de Dios que es transmitida por naturaleza caída a todos los hombres. ¿Esto qué trae? ¿Qué trae esta condición? Pues estoy intentando ir rápido, ¿vale? Porque me faltan 2 horas. Dice, esto trae una incapacidad. Vamos a Romanos 3.11. Romanos 3.11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si cuando tú predicas el Evangelio, ¿qué es para la gente que no tiene a Cristo, que está muerto en sus delitos y pecados? ¿Qué es? Locura. Locura. Cuando tú vas confiado
en tus palabras, en tu elocuencia, a predicar a alguien? Como ha dicho el hermano Tony, es un ping-pong, ¿verdad? De rebote. Pero ¿quién es verdaderamente el que te mete un espadazo y atraviesa todo tu ser hasta atravesar los huesos? La palabra de Dios, Cristo sola. Solo el Evangelio. Y no nos avergonzamos de ello, ¿verdad? No te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios. Así que el hombre corrupto no entiende ni busca a Dios. Más adelante en Romanos 8, 7, 8, dice que está en enemistad con Dios. Así que así ha caído el hombre. Así se ha caído en ese estado de corrupción. Bueno, pero esto no acaba ahí. Seguimos en el versículo 14. Dice que Adán, el cual es la figura del que había de venir. Voy a beber un poco de agua. Adán, ¿qué dice que es? El cual es figura del que había de venir. Entonces ahora, como vimos en el mensaje anterior, ¿qué vimos? Vimos a Dios como creador, ¿verdad? Único Dios verdadero, estaba hablando. Dios como Dios soberano desde el principio hasta el final. Dios estuvo en el pecado de Adán. Dios no motivó, no hizo pecar a Adán, pero lo permitió para hacer su voluntad, ¿verdad? Porque tiene un propósito. Dios no es hacedor de pecado, Él no tienta ni es tentado, pero a Dios no se le pasa nada. Dios es soberano, poderoso, es bueno. Vimos todas estas cosas. Y ahora, Dios Padre, ahora vamos a ver que entra y se revela otra figura más. Y dice, Adán, el cual es figura de aquel que iba a venir. Ahora se da a conocer a nuestro Dios Salvador. A nuestro Dios Salvador. Igual que esto lo he puesto igual que en los mensajes. Mira, ahí va a leer eso. Todo tiene un propósito y su plan eterno de Dios, su consejo eterno es perfecto, es bueno en gran manera. Y dice en el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de ¿quién? Un solo hombre. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo. El ser humano no queda ahí muerto, hay muerte, está la muerte activa, está reinando la muerte, pero hay una esperanza, ¿verdad? Una esperanza viva. Nuestro Señor Jesucristo, que salva. Tenemos esperanza en Dios. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno, Adán, que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don divino a causa de muchas transgresiones para justicia. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo Jesucristo. Los que reciben la abundancia, ¿qué cosa? La abundancia de la gracia y el don de ¿qué? De la justicia. ¿Qué significa don? Don, pues muchos lo sabemos, es fácil, pecado, ¿verdad? Regalo, don, regalo, sí. Yo escucho, bueno, regalo. Amén. ¿Qué más significa don? Don, dádiva, ¿verdad? O gracia. O es una gracia. ¿Es merecida para los hombres? Es inmerecida. ¿Y otorgada por quién? Por Dios. Muy bien. ¿El don vino por medio de qué? De un hombre, al igual que ocurrió con la transgresión en algunos aspectos. Aunque
marcadamente diferente en otros. En vez de la muerte que se extendió a todos los hombres, los dones de la gracia y de justicia se extienden a todos los que responden ¿en qué? En fe, ¿verdad? Muy bien. Vale. Un segundico que se me ha puesto en blanco, ahora sí. Muy bien. Ahora sí, ya se puso. Versículo 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno, por la obediencia de uno. El pecado, la muerte entró por la desobediencia ¿de quién? De Adán. Y la vida eterna entra por la obediencia ¿de quién? De Jesucristo. Un solo hombre, sin pecado, venció la muerte. Un solo hombre, justo, santo, perfecto, porque es Dios, porque solamente Dios, Él mismo podía ser esa ofrenda que aplacaría ¿qué? La ira de Dios. Y la ira de Dios entra por causa del pecado. La ira de Dios también entra por causa del pecado, porque la ira de Dios es su aplicación santa y perfecta de Él. Él es santo, Él es perfecto, por eso no puede aceptar el pecado. Y la ira de Dios entra a todos los hombres. Pero Jesucristo venció la muerte. Y Él pagó en la cruz y el azote de la ira de Dios. Entra Jesucristo. Jesucristo es el único que puede transformar vidas. No se trata de nosotros, no se trata de ti. Mira, si tú entiendes cuán muerto está el mundo, si tú entiendes cuán muerto está un familiar tuyo, si tú entiendes cuán muerto está aquel que está a tu lado sin Cristo, vas a amarlo. Y ya no te vas a jactar tú de ser mejor, porque así somos. Recuerda, somos seres que dentro de nuestro corazón y nuestra mente aún erramos. Yo la vez pasada dije, imagínate si tienes un USB o un HDMI en tu cuerpo y lo ponemos aquí conectado y vamos a decir, vamos a ver en un día qué es lo que pasa contigo. Sí, hasta el más religioso, al que lleva la Biblia aquí, ese se avergonzará y saldrá corriendo. ¿Cuánto duraríamos de tiempo sin ir en contra de Dios, verdad? Segundos. No es necesario tanto tiempo, es que siempre estamos pensando mal, siempre estamos deseando mal. La Biblia no se equivoca. Y todos los días tenemos que ir y rendirnos ante Cristo y pedir perdón. Así que si es que tu corazón, tu mente no entiende que aquel que es tu prójimo también es imperfecto como tú, ¿qué amor vas a mostrar? Vas a ver la paja de tu hermano, así era, ¿verdad? En su ojo, pero te vas a olvidar de la viga que tienes tú en la tuya, que no te deja ver a tu hermano en la misma condición que tú. Entonces, sí es importante saber cuándo alguien está muerto en sus delitos y pecados para amarlo. Así que, para reflexionar, Adán está bajo condenación y muerte. Está muerto en sus delitos y pecados. Todos están bajo el reinado de la muerte, tanto físicamente morimos
como espiritualmente estamos muertos, somos enemigos de Dios, he dicho, estamos en enemistad, en nuestra mente y corazón estamos corruptos, desde el que muere en la matriz hasta el que vive muchos años. A veces nos hemos preguntado qué pasa con aquel que no escuchó el Evangelio. Todos nacen en pecado. Todos nacen en pecado. El que muere sin Cristo se va al infierno. Y el que muere con Cristo, vida eterna para siempre. No nos toca pensar más allá de lo que no ha sido revelado. Lo dije la vez pasada, no nos toca lo que está escrito y lo que no está. Si alguien muere sin Cristo murió. Así que, ¿qué nos toca a nosotros en realidad? Predicar el Evangelio de esa gracia abundante. Miren, la muerte vino por un hombre, ¿vale? Perdón, el pecado vino por la transgresión de un hombre y la muerte pasó a todos los hombres. Pero uno pecó. Jesucristo vino por cada hombre que está muerto, por cada uno. Entonces la gracia es mayor. El amor de Dios es mayor. Y hasta el final va así. El pecado que reina en el mundo nunca va a triunfar, porque triunfa Cristo siempre. Porque su gracia, su amor es mayor que el pecado y la muerte. Pero ojo, la gente, tu hermano, tu vecino está muerto y necesita vida. La única forma es predicando el Evangelio. Tú no puedes convencer a nadie, yo tampoco. No convencemos a nadie. No tenemos esa capacidad de hacerlo, solo Dios tiene ese poder. Porque cada vez que viene uno a Cristo es un milagro. Es un milagro y solo es para la gloria de Dios. Así que para reflexionar puse, y ya termino, en Adán estamos bajo condenación, he dicho, ¿verdad? Estamos muertos. Porque Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, ¿qué es? Es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. En Cristo estamos bajo gracia abundante. Tenemos esperanza de vida eterna. En Cristo podemos luchar junto con Él, porque dice la palabra, que dice mi yugo es fácil, ¿verdad? Y mi carga es ligera. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Cuando nos rendimos a Cristo y dejamos todo en Él, y ya no somos solamente nosotros los que luchamos, es Cristo en nosotros. Aunque el pecado aún mora en nosotros, Dios está con nosotros. Dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿verdad? Y todo lo que hago, lo hago en la fe, en el Hijo de Dios. Y me he acordado de algo. No suelo tener buena memoria. Así que solo en Cristo hay abundancia, hay gracia, hay amor abundante. Dios, en 2 Tesalonicenses, y ya termino, Dios nos está llamando, Dios los llamó a adquirir esta salvación, dice, por medio del Evangelio que anunciamos para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 1:16 habla de que ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel cree. El judío primero y también el griego, todo el que cree. Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en ese evangelio que proclamamos, que es proclamado. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios les exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo los rogamos que se reconcilien con Dios. En 1 Corintios 1:9 habla de fiel es Dios,
quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En Apocalipsis 30:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No te puedo decir más. Si no estás en Cristo, estás muerto en tus delitos y pecados, estás corrupto en todo, la imagen de Dios está distorsionada, todo lo que tú piensas, tú haces, siempre el pensamiento y el del corazón, siempre que dice la Biblia es lo malo, ¿verdad? Lo malo. ¿Entendemos esto? Si entiendes esto, te rindes ante Dios. Y si no conoces a Cristo, la única forma de que cambie tu vida y tu estado natural y que tengas vida eterna es creyendo en Él. Escuchándole y diciendo, heme aquí. Estoy aquí. Nada, no hay más que decir. Una palabra sola. ¿Nos ponemos de qué? De pie. Y aquí dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, pues entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre.